Con nuestro estudio a la carta a los Efesios y estamos observando los relacionamientos y tomamos el versículo 4 del capítulo 6 donde dice que nosotros los padres debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación en el Señor, y la palabra amonestación significa exhortación y la palabra indica poner en la mente en el Señor, y es ahí donde está la importancia de la crianza, porque nosotros al criar a nuestros hijos tenemos que poner la mente en el Señor. Cuando hablamos de crianza, estamos prácticamente hablando de edificar y estamos hablando de discipular. Nuestros hijos tienen que ser discipulados, y al hablar de discipulado tenemos que ponerla en la mente en el Señor y tenemos que llevarles al conocimiento de Dios. Y vamos a mirar algunos pasos que contempla el estudio acerca de cómo vamos a hacer esa crianza en disciplina y amonestación. Y dice que el primer punto es proveer un clima emocional en el hogar. Es decir, el hogar tiene que tener una atmósfera que construye las relaciones interpersonales entre los padres, los hijos, los hermanos y toda la familia alrededor. Entonces, el hogar tiene que ser un sitio de calidez y de aceptación. ¿Qué significa esto? Esto significa pasar tiempo de calidad, pasar tiempo donde se conozcan a los hijos y los hijos nos conozcan a nosotros, pasar un tiempo donde las conversaciones expresadas es una forma de hablar, de relacionarnos, pero también de ir enseñando, de ir orientando, de ir haciendo acompañamiento y discipulado. El segundo punto que tenemos que dar es el ejemplo. El ejemplo, no hay nada más importante que esto. ¿Cómo podemos convencer a nuestros hijos de que las cosas materiales no son importantes o no le debemos de dar tanta relevancia en nuestra vida, cuando de pronto ellos lo que nos ven es afanadísimos por comprarnos el carro último modelo y estamos acabando de estrenar el uno y ya queremos tener el otro? Entonces nos ven en ese afán de las cosas materiales y le queremos enseñar que no amen tanto o que no busquen tanto esta parte. ¿Cómo podemos nosotros pretender exhortarles en que sean buenos administradores? Si no nos ven siendo buenos administradores, quizás nos conocen como endeudados, como unas personas complicadísimas en esta área financiera. ¿Cómo podemos esperar que piensen en el Señor cuando nosotros no tenemos de pronto esa orientación cristiana y ese pensamiento en el Señor? ¿Cómo podemos enseñarles a que tengan confianza si de pronto nosotros en medio de la crisis lo que hacemos es desenfrenarnos, angustiarnos, llenarnos de ansiedad? Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos? Ellos también lo van a hacer. ¿Cómo reaccionamos en una situación de pronto de disgusto, de un altercado? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos frente a las relaciones que se han dañado? ¿Nos reconciliamos o nos distanciamos? ¿Nos llenamos de amargura? ¿Nos llenamos de rencor? Este ejemplo es muy importante. El tercer punto es que hay que permitir la emancipación gradual. Es decir, que nuestros hijos van a ir creciendo y entonces la autoridad parental debe de comenzar a dársele responsabilidad a los niños, y los niños tienen que tener responsabilidad desde chiquis. Entonces se les va a ir asignando ciertas tareas, se les va a ir tomando en cuenta los resultados de lo que se les ha dado, se les tiene que evaluar, se les tiene que pedir cuentas y se les tiene que aún elogiar los buenos resultados que están teniendo. Entonces esto hará que ellos vayan teniendo cierta responsabilidad y se vayan emancipando de esa autoridad parental hasta que logren hacerlo de manera correcta. El cuarto punto es que hay que proveer consejo en un escenario informal. Es decir, no es solamente cuando quiero regañar, sino que yo construyo consejo, construyo disciplina
disciplina, construyo relacionamiento, construyo amistad, construyo diálogo en relación a lo que estamos hablando, cuando estamos compartiendo, cuando estamos interactuando en esa conversación informal, estoy poniendo límites, estoy dando orientaciones, estoy amonestando, estableciendo restricciones. Entonces se necesita que la disciplina también tenga un contexto amoroso, un contexto informal y no solamente de rigidez. No hay derecho a disciplinar a menos que le hayamos dedicado mucho tiempo y mucho interés al estar con los hijos. No hay derecho a intentar disciplinarlos si no hemos hecho el proceso correcto. El 5 aplica la ley de consecuencias naturales según ellos vayan creciendo. Es decir, vamos a discutir este asunto y vamos a mirar el favor, el contra, y luego vamos a decidir y vamos a asumir las consecuencias si no tomamos una decisión correcta. Y hay que dejarlos equivocar y hay que ayudarles a corregir los errores y hay que ayudarlos a tomar decisiones, pero también hay que ayudarlos a que ellos vayan tomando sus propios riesgos. Y esto cuesta y esto uno no quisiera que sucediera, pero así también nosotros tuvimos que aprender muchas cosas. Y el último punto, y con mucha importancia, no queda de último sino de primero, hay que fortalecerles en oración. Por nuestros hijos hay que orar. Hay que orar día y noche, hay que orar en cada momento, hay que estar confiando que el Espíritu Santo de Dios estará con ellos, que el Espíritu Santo de Dios está hablándoles, que el Espíritu Santo de Dios les convence, que el Señor les cubre, les guarde, les proteja. Entonces, la oración es uno de los puntos importantes en nuestra labor de crianza, en disciplina y en amonestación, colocando en mente al Señor en ellos, discipulándolos, edificándolos en los principios y los valores del reino de Dios. Entonces, adelante, el Señor está con nosotros y nos está ayudando y nos va a ayudar a hacer nuestra tarea de este acompañamiento con nuestros hijos. Bendiciones y continuamos entonces en nuestro estudio de Efesios. Un abrazo.